quiero decirles que, así como a manera de conversación, en una oportunidad me encontraba en una casa compartiendo una once y se hacía referencia a un jovencito que tenía necesidad de aprender, de estudiar, o mostraba una necesidad por querer aprender la escritura. Y alguien del momento, en el lugar, decía que lo que pasaba, que la carencia que este joven manifestaba tenía que ver porque no habían hecho discipulado en la iglesia donde él estaba asistiendo. Entonces, como recuerdo que la frase fue: este año no ha habido discipulado. Y entonces me surgió la pregunta de ¿qué pensamos que es el discipulado? Porque si el discipulado, por decirlo así, hay un año que no se haga discipulado. ¿Se imaginan un año sin discipulado? ¿No es cierto? Ya, y buscando y estudiando algunos folletos, hasta incluso folletos católicos, me llamó la atención que todas las congregaciones, sean evangélicas, católicas, de toda la índole, hacen énfasis en el discipulado. Así que, buscando todo lo que encontré acerca del discipulado, me van a creer, no, ustedes se sorprenderían, pero quiero decirles que, por ejemplo, el catálogo católico mostraba incluso libros que no están, que son de los libros apócrifos. Ya, pero aún en esos libros apócrifos, de esos libros ellos ponían texto para hacer énfasis en que el discipulado era seguir al Señor Jesucristo. Hasta me sorprendieron, porque vi que por lo menos en la iglesia evangélica el discipulado tenía mucho que ver con temas, con una serie de temas, serían de la escritura, algunos como orar. El título, lo anoté, es Estudios para desarrollar la madurez de un creyente. Así que una serie de estudios para que el creyente se desarrollara, en los que habían temas como, por ejemplo, ellos ponían énfasis en este pasaje bíblico que está aquí en Mateo, pero de la siguiente manera, fíjense. Dice así el capítulo 28 y versículo 18. Déjenme decirles que este pasaje era el más usado, o sea, diría que el único usado como introducción para todos los temas que yo vi acerca de los estudios de discipulado. ¿Ya? Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Esa era la primera palabra que aparecía. Esa primera palabra tenía que ver con evangelizar. Eso es lo primero. O sea, la idea es traer nuevas vidas a la congregación, ¿no es cierto? Traer nuevas vidas a los que la iglesia le llama fruto, o incluso hacer actividades para que alguien traiga un amiguito, sea en la escuela dominical o sea en la iglesia, que alguien esté constantemente invitando personas a la iglesia. ¿Ya? Luego esas personas, y lo siguiente es hacerlos discípulos. Hacer los discípulos es participar de todo lo que es digamos, una serie de estudios para que el hermano vaya creciendo, desarrollándose, como orar, como cantar, cómo es la reunión del culto, cuántos días hay que venir. Tiene que ver con todo eso, sea lo que es, o sea, por decirlo así, integrarlo a lo que la iglesia, en este caso a la que él está participando, debiera, por decirlo así, participar en todo lo que esa iglesia local hace. ¿Ya? Eso le podríamos llamar los artículos de fe de esa congregación. En esto creemos. ¿Ya? Y le enseña cómo, por ejemplo, cómo es un asambleísta. Por eso que todos los asambleístas son todos iguales.
¿ya? O cómo son los bautistas, y le enseña a usted cómo son los bautistas, son todos iguales, todos los bautistas iguales, creen lo mismo y piensan igual, y así. Todos los pentecostales, bueno, todos iguales como los pentecostales son, y las canciones que cantan, los himnos, todo. Si usted se congrega, a lo mejor en esa congregación, lo más probable es que usted vaya a dar 3 gloria a Dios, en el caso de algunas congregaciones más pentecostales, y en otras congregaciones no vaya a dar 3 gloria a Dios. ¿No es cierto? Lo más probable es que en alguna congregación sea muy importante el que usted ore de rodillas al inicio de la reunión, y la mayoría de las oraciones o la lectura de la Escritura de pie. Entonces empezamos como a formar parte de la estructura litúrgica, ¿no es cierto?, que es la iglesia donde esa persona se congrega o va a comenzar a congregarse. Bien, lo siguiente es que dice, y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos. Ese era el tercer aspecto que casi la mayoría, todos concordaban, en que bautizar era, bueno, para algunos bautizar en agua, pero ese símbolo, no sé si lo sabían, pero es símbolo de que cuando alguien se bautiza en agua, pasa a formar parte de esa congregación. Es como lo inscriben en el libro, para que sea miembro de esa congregación. Entonces bautizar sería como empezar a participar como miembro activo de esa congregación. Lo siguiente ustedes lo conocen, todo lo que tiene que ver con los dineros, las ofrendas, los diezmos, y comenzar a enseñarle al hermano para que el hermano vaya creciendo en esos detalles o en esas cosas, ¿no es cierto? Bien, entonces, sí quiero que ustedes noten algo que está aquí en Proverbio. Capítulo 1, y entonces, bueno, surgió la pregunta de ¿qué es el discipulado, por decirlo así, bíblicamente hablando, o analizándolo desde el punto de vista del Señor? ¿A qué Él se refería? ¿Ya? Porque si nosotros analizamos el pasaje, claro, y hacer discípulos, y bautizándole, eso lo hemos hecho siempre, o por lo menos se hace en casi toda la mayoría de la iglesia, de una manera o de otra, sea que los evangélicos por inversión, sea que los católicos por aspersión, pero se hace, ¿no es cierto? Se le enseña, usted ve incluso las religiones como los testigos de Jehová, tienen siempre una persona que es como el que más sabe, con 2 o un alumno más joven. En todas las ramas alguien tiene discípulos. Incluso, por ejemplo, en las artes marciales, en todo alguien es un maestro, un discípulo, un maestro, un discípulo. Bien, entonces surge que yo necesito aprender de qué es lo que entiendo por discipulado yo, pero antes de entender eso debiéramos saber algo si es que esta rama que nosotros vemos, a lo que le llamamos las religiones, y la implementación de su discipulado, está en lo correcto. Por ende, nosotros tendríamos que comenzar a investigar para saber si es correcta esa manera de discipular o esa es la manera en que debiéramos hacerlo. Entonces, este pasaje bíblico tiene como fin solamente, por decirlo de una manera, reforzar la importancia del Antiguo Testamento. ¿Ya? Para que no vayamos a pensar, ni se nos vaya a pasar por la mente, de que el Antiguo Testamento está obsoleto para lo que tiene que ver con el discipulado, porque pareciera que el Señor como que lo estableció en el Nuevo Testamento y lo dejó como que es la gran comisión en el capítulo 28, una vez que Él resucitó, y antes de irse, dijo, id y haced discípulos, como que si fuese algo nuevo. ¿Ya? Entonces, fíjense, pero le insisto, este pasaje tiene como fin eso, para nosotros tenerlo en el corazón. Y perdón, me equivoqué, es Eclesiastés. Y me van a creer que siempre confundo Proverbio con Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Quiero que pongan
harta atención en esto porque nos vamos a remontar para entender algo que es bien importante. Dice el capítulo 1, verso 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que se hará. ¿Qué será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Como tratando de implementar un sistema de estudio el cual supere o vaya en evolución siendo mejor. Como por ejemplo el famoso sistema de John Guichot, al que le llamaron la visión celular. ¿No es cierto? Las famosas células. Una de las maneras supuestamente más efectiva de multiplicación. ¿Y cómo, en qué consistía? Consistía en que cada hermano de la iglesia, la iglesia iba a tener grupos de 12, pero a su vez los mismos miembros de esos 12 iban a tener 12 más. Me explico. El pastor en este caso, como la máximo o el maestro de la iglesia, iba a tener 12 personas. En este caso los ancianos o líderes de la iglesia. Luego esos líderes iban a tomar 12 a los seguramente la iglesia le iba a asignar en ese caso, para que tuvieran esos 12 más para discipular. ¿No es cierto? Ya. Luego esos 12 debían, por decirlo, tratar de juntar o agregar 12 para él tener sus propios discípulos. Y así como ustedes ven, va multiplicando. ¿No es cierto? Ya. Entonces, y eso fue como la gran novedad, como el gran, no sé, diría como la gran estrategia, conocidísima. Incluso recuerdo que se vendían cassettes con esos estudios, porque habían como niveles. Como antes siempre recuerdo a mi papá haciendo unos trípticos, no sé si eran trípticos o tenían más de 3 caras, 4 o 5, no recuerdo, pero sí recuerdo que uno era morado, uno lo recuerdo bien, era verde, el otro también lo recuerdo bien, era amarillo, y parece que había uno negro, pero eran como 4, a lo que les llamaban niveles de discipulado, niveles de adiestramiento. Entonces, claro, adiestramiento de un discípulo. Es lo que iba haciendo cierta o cantidad de materia que caían en un tríptico que no era más grande que esto y se abría y tenía... Usted completaba las preguntas y ya era un discípulo maduro, por decirlo así. Si llegaba el negro, parece que el negro era el más... El salmón era el más poderoso. Yo siempre quise hacer el salmón al tiro porque quería saltarme, porque ¿quién no se quiere saltar todo para llegar a ser maestro de la iglesia? Bueno, pero todo esto a lo que quiero llegar es que eran como sistemas originales de evangelismo. Y la Escritura aquí nos está indicando que no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. Lo que se hizo, se seguirá haciendo. ¿No es cierto? Y miren cómo termina el verso 11. ¿Cuál es el problema por el cual a nosotros nos parece nuevo? Porque no hay memoria. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Bien, no hay memoria, pero sí hay algo, que el Señor nos dejó algo a nosotros que nos sirve para poder investigar qué es lo que fue. ¿Qué es lo que sería eso? Las santas o las sagradas escrituras. Esto, la palabra del Señor es la que nos hace testigos. ¿Y qué más testigos que en el Antiguo Testamento, lo cual la misma palabra indica en 1 de Corintios y en el capítulo 10, que está escrita, o el Antiguo Testamento está todo escrito
para amonestarnos a nosotros, porque son ejemplos escritos para que nosotros no olvidemos que no hay nada nuevo bajo el sol. Ni John Guichot es original, ni esos trípticos eran originales. Ya alguien lo había inventado, a alguien se le había ocurrido. ¿Ya? Notemos entonces aquí, para notar de dónde viene, por decirlo así, el discipulado humano, de dónde surge la idea de cómo lo voy a hacer. ¿Acaso fue original o no original? Pero ¿de dónde salió? ¿Ya? Porque uno siempre va olvidando los orígenes de las cosas. Como por ejemplo, ¿ustedes han oído hablar de la psicología pastoral? No sé si han oído de la psicología pastoral o que ahora se implementa porque ahora ya no es instituto bíblico. No, eso suena mal. Ahora es facultad de teología. ¿Se dan cuenta? O sea, ya no es el instituto bíblico. Ahora es facultad de teología. O, ¿qué tal si yo les digo, no, pues no es facultad, esa es la meta? Esa es la meta. Porque ahora ya es instituto teológico para después yo aspirar a otras cosas que no voy a nombrar porque van a saber de quién estoy hablando. Pero ya después viene el instituto teológico y luego usted pertenece a los institutos de superación ministerial. ¿Qué se abrevian? Ya, usted sabe. Y luego que usted supera todo eso, usted llega a la facultad de teología. Los profesores, la mayoría gringos. Los gringos siempre son más sabios. ¿No es cierto? Hay una mosca aquí, pero bueno. Entonces, fíjense cómo vamos de evolución en evolución para llegar a la facultad de teología, en donde se imparte el curso de psicología pastoral. ¿Ya? Recuerdo yo personalmente haber estado en un seminario donde se enseña cómo tratar con el hermano que es el hijo mayor. Y cómo tratar con el hermano que es el hijo del medio. ¿No es cierto? Porque siempre el hijo del medio es problemático. Yo sé que aquí hay varios hijos del medio. Hay otros que les toca ser del medio, lamentablemente, a dos. Como en el caso de los Pontío Chaparro. Hay uno mayor, pero hay uno del medio, que era el menor, pero bueno, después vinieron dos más chicos, y entonces esos dos más chicos quedaron en el medio, que en este caso sería el Marco y el Javier. Así que son dos del medio. Hijos de un del medio. Entonces, o sea, imagínense cómo se van acarreando los problemas. ¿No es cierto? Ya. Bueno, pero quiero decirles que los énfasis de la psicología, no sé si ustedes conocen, pero el padre de la psicología moderna es Freud. No sé si sabían eso. El famoso Freud. Que lo nombra, ¿cómo se llama el que canta con la guitarra? Que es como trovador, como cantautor. Arjona. Dice, ayúdame Freud. ¿Nunca lo han escuchado? Que tiene tanta pena de amor y que ayúdame Freud. Freud es el padre de la psicología. Y bueno, dos más que son los grandes psicólogos del siglo. La pregunta es, bueno, Freud es judío. ¿No es cierto? Freud es judío. Bien. Y es ateo. Y los otros dos, que no recuerdo los nombres en este momento, son ateos. Así que los padres de la psicología moderna son ateos, no creen en Dios. Usted lo puede googlear, eso es simple. ¿Saben lo que dice Freud de los cristianos? Que el cristianismo o creer en Dios es una psicosis colectiva.
Así que no sé quién como creyente pudiese poner su esperanza o su fuerza en la psicología, sabiendo que el origen de la psicología es de hombres ateos que no creen en Dios. Qué interesante, que los que crearon todos los puntos de la psicología no crean en Dios. Así que, bueno, le agregamos psicólogos cristianos. ¿Te has fijado? No sé por qué se dejan engañar por eso. Cuando hay un partido que se llama Democracia Cristiana. Piñera, ¿qué dice aquí? Dice que es cristiano. ¿Sabían que Hitler se mantenía bien apegado a la iglesia? ¿Al Papa? ¿Sabían? Vean que Hitler, uno de los que siempre intervenía para que él como que no invadiera algo, era el Papa, porque era bien cristiano. Pinochet era cristiano. No sé qué pareciera que diera el título cristiano. Pregunta, ¿cuántas personas en su trabajo usted conoce que son cristianos? Y dejan harto que desear. Es más, ¿para qué vamos a mirar? Digámonos nosotros mismos, que nos llamamos por tiempo cristianos y nos comportamos como tales. Así que, ¿por qué yo debería creerle a alguien que porque dice cristiano pareciese que fuese mejor? Psicólogo cristiano. Bueno, el origen de un psicólogo es Freud. Se estudia a Freud. Y él no cree en Dios. Así que se ha implementado tanto la psicología para tratar de entender las vidas, las almas. Bien. Quisiera mostrarle aquí en Génesis a qué se debe. Mira. Capítulo 2 de Génesis. Versículo 7, mire, fíjense. Yo les decía que hay que analizarlo desde el origen. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿No es cierto? Así que tienen ahí que hay dos árboles. Alguien lo explicaba tan bien, me gustó mucho, tanto esa explicación, que ¿por qué el Señor puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué no puso solo el árbol de la vida? Porque qué fácil sería decir, no, yo no desobedecí cuando no te dieron la oportunidad. Entonces, para desobedecer, yo tengo que tener la oportunidad. O sea que siempre el Señor va a poner a uno algo ahí, a ver cómo uno va a comportarse frente a eso. Qué fácil sería que si yo tengo problemas con el cigarro, el Señor sacara completamente el cigarro, lo prohibiera mundialmente, nadie más hace cigarro. No me puedo tentar porque no hay cigarro. O alguien dijera simplemente ya no va a haber más vino. No va a haber más vino. Nadie más va a vender vino. Como en Francia, ¿no? O no recuerdo, que hay países donde se prohíbe colocar incluso propaganda de licor. Me parece que Francia, en los cuales los vehículos, incluso esos que corren Fórmula 1, no pueden llevar, por ejemplo, Pilsen Cristal o cosas así. No se puede. ¿Ya? No puede haber o existir ningún tipo de comercial que hable del alcohol.
¿Ya? Se considera el alcohol como una droga blanda, claro, a pesar de que es la droga de inicio. Yo pienso que el vino no es malo, pienso que el corazón del hombre es el malo, ¿no es cierto? No sé qué hago defendiendo el vino, pero dicen que el vino es bueno, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces tienen ustedes los dos árboles, ¿no es cierto? Bien, en el capítulo, ustedes saben, y esto no es algo que yo haya visto personalmente, el Señor me lo aclaró hace poquísimo. La mujer toma del fruto, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace ella? Come de ese fruto, ¿no es cierto? Antes que el varón. Bueno, ella come. Pregunta, si comer del árbol de la ciencia, el Señor dijo que si de él se comía, la persona iba a morir, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pasó cuando Eva comió? ¿Murió? O sea, literalmente. Pero hay una cosa, ¿ella se dio desnuda al comer del fruto? No. Pero sí hizo algo, contaminó. La pregunta sería, ¿se hizo ella portadora del virus de la muerte? Ella se hizo portadora de la muerte. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ella se hizo portadora de muerte. Así que solo tenía que abrir la boca e inyectar o traspasar el veneno que ella llevaba en su corazón, el cual lo había puesto en ella, ¿quién? Satanás. No está en que comió la manzana, ese es el fruto de la ciencia. Fíjense, del árbol de la ciencia. Al comer ella, se hace portadora de la desobediencia que Satanás la llevó y ella comienza a tener un alimento para dar, que al hablar a una persona le produjo la muerte. Bien, si en este caso la mujer es la iglesia, ¿qué pasaría si la iglesia comió del árbol de la ciencia del bien y del mal? Es portadora de la muerte. ¿Se le ve reflejado a ella? ¿Qué tal si sería así? Miren, Segunda de Reyes, en el capítulo 4. Como les decía, recuerden el Antiguo Testamento, pero también recuerden el Nuevo Testamento y van a ver algo, miren. Capítulo 4 de Segunda de Reyes y en el versículo 38. Noten ahora, miren. ¿Ya? Amén, me dicen ustedes. Amén. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. ¿Qué tal? Discipulado. Si la persona viene, ¿no es cierto? La persona viene, y lo que tiene es hambre, porque, qué sé yo, viene del mundo, no conoce al Señor y necesita aprender. Bien, así que viene con hambre. Es más, la palabra dice que el Señor ha de enviar hambre a la tierra, ¿no es cierto? Y no de sed, sino de oír la palabra de Dios. Eso es lo que dice Oseas capítulo 11, versículo 8, si no me equivoco. Enviaré hambre a la tierra y no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Bien, hay hambre.
Había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, con Eliseo. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y la cortó en la olla del potaje, pues no sabía, no sabía lo que era. Yo le llamaría, no sé, para mí la psicología es una de estas cosas. Alguien la entiende, la estudió, la sabe, no sé, pero la adopta. ¿De dónde la sacó? Del campo silvestre. Es una, hay más. Dice, después sirvió para que comieran, ¿quiénes? Los hombres. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué tal la alimentación de los 5,000? El Señor, Adán. Los 12, Eva. La iglesia. El Señor, la iglesia. ¿De quién recibió la palabra Adán? De Dios. ¿De quién recibió la palabra Eva? De Adán. Entonces vemos en el capítulo 4 de ¿cómo se llama? De Marcos, Juan capítulo 6, ¿no es cierto? Y vemos al Señor en la repartición del pan entre primero 5,000 y luego 4,000, ¿no es cierto? Había un pan, Él lo partió, 5 panes y 2 peces, ¿no es cierto? Bien, y darles que comer a ellos, porque recuerdan una de las frases que era que tenían hambre y ellos se preocuparon de que era tanta gente. ¿Cómo podrían ellos que darles que comer, no es cierto? Bien, ya. Dice entonces así. Dice, porque sirvió para que comieran los hombres, después sirvió para... Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, ¿hay qué? ¿Qué tal si nosotros viéramos, por ejemplo, a Eva dándole que comer al hombre, o en este caso a los hombres? ¿No es cierto? Dios, el Señor, digamos el Señor Jesucristo, el pan reparte a la iglesia los 12, pero los 12 no se conforman con lo que Dios dio, sino que le agregan algo de ciencia, aunque sea lo más mínimo. Ahí dice que no todo era, algo había que le incluyó, y ¿qué es lo que hizo? Había muerte en la olla. ¿Se imaginan? Bueno, dice, y no la pudieron comer. Dice, él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Él, el profeta. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Los 12 apóstoles, ¿cuántas cestas recogieron? 12 cestas llenas. De las primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. ¿Están viendo ahí la parábola de la alimentación de los 5,000? Exactamente igual. Por eso les digo, nunca uno debe pasar por alto el Antiguo Testamento. Y respondiendo su sirviente, igual que los apóstoles: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan el pasaje que ellos se preocupaban de que la multitud era mucha, ¿cómo le iban a poder dar de comer? Bueno, aquí es lo mismo. Dice, pero él volvió a decir: dad a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán. Dice allá en Marcos que se saciaron. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, ¿y qué? ¿Y cuánto les sobró a los apóstoles? 12 cestas llenas de pedazos. ¿Es lo mismo? Conforme a la palabra de Dios. La pregunta es,
tiene olla, la olla tiene muerte. Si la iglesia hubiese comido de algo que no corresponde, ¿no es cierto? Ya, analicémoslo ahora en Efesios, mire. Alguien dijo, qué bueno que vino el Nuevo Testamento, hermano. Ya por fin. Ya por fin. ¿Ya? Mire, capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo... ¿De qué? ¿Qué tal entonces tomar de las calabazas silvestres? O en este caso, que la iglesia tome de lo que se hace en el mundo. ¿Qué es lo que seguían? La corriente de este mundo. Dígame una cosa, pudiese ser que la implementación, o digámoslo así, el discipulado pudiese estar contaminado con muerte cuando a ese discipulado le agrego cosas que tienen que ver con el mundo y no directamente de Dios. ¿Qué pasaría si yo le doy que comer a la iglesia eso? ¿Sería la iglesia una portadora de muerte? Sí. Miren, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién fue el que engañó a Eva? Porque ella fue engañada. ¿Y qué es lo que le dio a comer? De la ciencia del bien y del mal. Dice entonces, el espíritu que ahora opera en Eva empezamos. ¿Qué tal? Opera en los hijos de desobediencia. ¿Son hijos? Ahora, una pregunta. ¿Por qué le llama hijos de desobediencia? ¿Son las personas del mundo hijos de desobediencia? ¿Por qué no? Porque no son ni hijos. ¿Quién es desobediente? Al que se le habla la palabra y no la cree o no la obedece. Entonces cuando dice el espíritu que ahora opera en los hijos, sí, ¿pero de qué? De desobediencia. ¿Qué pasa si esos hijos de desobediencia están en medio de la iglesia? Podríamos decir, esos deben ser los de la iglesia de ahí. ¿No? Y si la iglesia es portadora de muerte, ¿qué nos hace tan diferente a nosotros? ¿Seríamos nosotros diferentes? ¿Por qué será que uno siempre cree que uno no? Pero ¿qué pasa si dice hijos de desobediencia? Ahí uno tiene que empezar a analizarse. ¿Soy hijo de Dios o estoy envuelto aún todavía en desobediencia? ¿Y qué es lo que hago? Según lo que mi mente pienso, igual que el mundo. Pero aún así lo mezclo con lo que Dios me enseña y de todo hago una mezcolanza y doy a comer. ¿Y qué estoy transmitiendo? Muerte. Mire, Jeremías. Jeremías dice en el capítulo 8, capítulo 8 y versículo 8 dice así, para
terminar esta larga introducción. ¿Cómo decís nosotros somos sabios? ¿Hay alguna iglesia que diga nosotros no tenemos la verdad? Todas las iglesias tienen la verdad. Y las personas que están ahí también lo creen, pues si no no se congregarían ahí. ¿No es cierto? Bien. ¿Y la ley de Jehová está con nosotros? O sea, ¿hablamos algo diferente a la palabra de Dios si discipulamos sin la Escritura nosotros? Los temas que damos no son o no tienen que ver con las Sagradas Escrituras. No enseñamos Hechos, 1 Corintios, 2 Corintios, el Pentateuco. ¿No hacemos eso? ¿En el Instituto Bíblico no se enseña la Biblia? ¿En el Instituto Teológico no se enseña Isaías, Jeremías y todos los libros? Dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron. La palabra avergonzaron en la Escritura es confundieron. Se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Cómo es posible si arriba dice que la tienen? No, es que son hijos de desobediencia. Tienen la palabra, pero no la obedecen. La palabra dice así. Hay un pasaje que se usa para discipular que está en Oseas capítulo 4 y en el versículo 6 que dice: mi pueblo erró porque le faltó conocimiento. Fíjense que siempre se usa para enrostrarle a la iglesia que debe crecer en el conocimiento. Pero el Señor dice allá, no tiene que ver. Les pregunto, vean los videos, pueden verlo. Y vean las canciones de nuestros hermanos judíos. Y van a ver que ellos están en las bibliotecas y van a ver niños chicos que están leyendo las escuelas completas de lectura de la Escritura. Véanlo, cómo ellos la estudian, cómo desde los niños, desde chiquititos hasta los 12 años, cómo citan la Torá, cómo cantan los niños chicos al Señor. ¿Ustedes creen que nuestros hermanos no tenían la Escritura o no la leían? La leían más que nosotros, mucho más que nosotros. Pablo dice que él era estrictamente, él conocía toda la ley de Moisés y era conforme a la ley, si no era fuera. Pero el Señor no es lo que quiso decir. Él dijo, mi pueblo erró porque le faltó conocimiento, y dice, por cuanto desecharon el conocimiento. Tenían la Biblia, pero desecharon el conocimiento. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver la Biblia con el conocimiento? ¿Por qué yo puedo tener Biblia y no tener conocimiento? Incluso alguien podría estar pensando en lo que está diciendo el hermano no tiene sentido. Sí tiene sentido a la luz de la vida de Pablo. ¿Por qué Pablo sabía la Escritura? Amén, todos sabemos que sí. Él dice que era formado, como les decía yo, estrictamente conforme a la ley. Pero cuando se le apareció Cristo el Señor, Él le dijo, ¿quién eres? O sea, no conocía, porque ¿qué es la Escritura sin Cristo? Yo puedo leer, pero nunca jamás ir al Señor. Entonces desecho al Señor, que es de lo que me habla las Escrituras. Esa siempre fue la queja del Señor. Vosotros escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Si entonces la vida eterna es que conozcan al Señor. Y Él dice, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, ¿cuál era el problema? Estudiaban la Escritura, pero desechaban al Señor. Entonces, cuando la palabra dice, por cuanto desechaste el conocimiento, no se está refiriendo a la Biblia en sí. Se está refiriendo a lo que de la Escritura habla el Señor. A eso es lo que se está refiriendo. Usted puede venir a esta congregación, o a cualquiera, oír la palabra del Señor y no seguirla. No seguirla. Si el Señor dice, ven, cree en mí, sígueme. Yo voy a lavar tu corazón. ¿Y qué pasa si yo no lo hago? Vengo todos los domingos, todos los viernes. Ni siquiera me convierto en un dominguero, como se dijo, sino que soy una persona fiel en la iglesia. Pero yo no sigo al Señor. No obedezco lo que se me dice. Lo escucho como gran teoría,
y forma en mí una teoría, incluso me vuelvo una persona conocedora de la Escritura, como un Pablo, qué sé yo, un Apolo, no sé, pero en realidad yo no sigo, no lo hago. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy desechando el conocimiento. No la Biblia, si la Biblia la leo, ¿se entiende? Bueno, aquí dice, mire, aborrecieron la palabra de Jehová, y entonces si la aborrecieron, ¿y qué sabiduría tienen? Entonces, ¿tiene el curso de discipulado? Sí. ¿Tiene la palabra? Sí. Pero desechó, ¿de quién habla la palabra? No sé por qué lamento tanto. Ustedes supieran, es un sufrimiento. A lo mejor no por la persona, quizás sí, pero lamento tanto cuando hay personas que usan el púlpito para hablar del hombre, para hablar de cuán grandeza del hombre, de cuán inteligente es el hombre. Como que incluso mensajes donde Dios quiere tratar con hombres. No, si Dios quiere tratar con nosotros, pero Él no hace su obra con el hombre. Alguien dijo, no, es que por eso Jeremías, por eso Isaías, por eso Sansón, por eso David, porque Dios trató con ellos. Pero pasaron por alto lo más importante, que el Señor, el mismo David dijo así, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, el Hijo, siéntate a mi diestra. ¿Con quién trató el Padre? Con el Señor Jesucristo. O sea, en la simiente de David, no es David. Muchas personas no es que usó a Abraham. El hombre no tiene nada bueno si el Señor dijo, en él no hay nada bueno, nada bueno. Entonces Abraham le dice, serán benditas en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. Entonces salió Abraham y se le hinchó el pecho y dijo, ahora van a ser, yo voy a ser y serás bendición, le dice. Ahora yo soy la bendición de los pueblos. Falso. ¿Qué dice Gálatas 3? Dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que era Abraham, no, era el Señor Jesús en Abraham. El Padre nunca ha tratado con el hombre, Él trata con el Señor Jesucristo. Por eso la necesidad de que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué tal si ahora yo pongo al hombre y exalto al hombre en el púlpito? ¿Saben lo que es eso? Eso es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Dice la palabra que será quitado del templo el continuo sacrificio. ¿Saben quién es el continuo sacrificio? El Señor Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, yo lo reemplazo y pongo al hombre. Dice Romano, para recordarle, dice Romano así, cambiaron la verdad por la mentira. Aquí dice que los escribas la cambiaron por la mentira. ¿Saben lo que es la mentira? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quisieron tratar o creer que Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para su Hijo Jesucristo. Por eso la Escritura dice en Primera de Juan y en el capítulo 4, versículo del 1 al 4, que nadie que no confiesa que Cristo ha venido en carne, no dice que vino, ha venido. Él vino en Abraham, Él era en Noé, Él era en Set, Él era en Abel, Él era en Jeremías, Él era en Isaías. ¿No es cierto? Él era. Pero lamentablemente nosotros somos portadores ¿de qué? De muerte. Queremos poner al hombre.
Por eso el Señor le dijo a Satanás, ¿se acuerdan? ¿Quieres sentarte? Y el Señor lo acusa o le dice, tú hombre eres y no Dios. Pero él quería ponerse en el lugar de Dios. ¿Qué es lo que es la abominación desoladora en Tesalonicenses? Se levantará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso es cuando yo uso el púlpito para exaltar al hombre. Como que si Dios tratara con los hombres. Y Dios está buscando hombres. Dios está buscando hombres que hagan su obra. ¿Qué? Y ahí uno empieza, sí, yo quiero que... Perdón, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. El Señor, ¿qué dijo Pablo? Antes he trabajado más que todos los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque el Señor hace la obra. Y a Él sea gloria y honra, y cualquiera que quiera exaltar al hombre por sobre la gloria de mi Señor Jesucristo es la abominación desoladora. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Cuando veas eso, cuando veas eso en el lugar donde no debe estar, huye. Arranca de ahí. Así que la olla está revuelta con muerte. Miren aquí, fíjense en Mateo capítulo 13. Perdón, otra vez me equivoco. 23. Tengo anotado y me equivoco igual. Diría que si no miro el papel me acuerdo más. Dice así, que ya conocemos el 23 del versículo 1, que se sientan en la cátedra, ¿no es cierto? Ya. Alguien dijo que la cátedra era un sillón. Me recuerdo, me dio mucha gracia eso. Que la cátedra era el sillón. No, es que los catedráticos se sientan en sillones, eso es lo que pasa. El catedrático va a una aula y se sienta en el sillón y todos le hacen preguntas. Por eso se llama que se sienta en la cátedra, pero es dar una cátedra, es una persona experta. Ya, bueno, ellos eran expertos. Pero noten aquí qué interesante es esta palabra. Dice así en el versículo capítulo 13, capítulo 23, versículo 13. Miren. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Verso 15. ¿Se acuerdan del ir evangelizar? ¿Se acuerdan del evangelismo? Miren este evangelismo. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra, porque hasta ahí no habían aviones, porque si no hubiese dicho mar y tierra y aviones para ir a Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero es que aquí todavía no existían los aviones. ¿Y para qué? Para hacer un prosélito. Esto es un evangelismo. ¿Saben qué es lo que es? Esa persona es un misionero. Recorre cielo, o sea, tierra, mar y tierra, y bueno, en este caso cielo. ¿Para qué? Para hacer un prosélito, para hacer alguien al judaísmo, en este caso. Ir y evangelizar. Y hacer un cristiano. ¿No es cierto? El grupo de los 12, llámenlo como ustedes quieran, el evangelismo. Lo trae. Miren lo que le dice el Señor. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo de ¿qué? Del infierno de vosotros. O sea que la olla está revuelta con muerte. Oigan, yo pensé que todo el evangelismo era bueno, pero léanlo ahí. Ellos van a buscar una persona para traerla a la iglesia, pero ¿de qué lo acusa el Señor? Y una vez que ustedes lo traen, en vez de mejorarlo, de sanarlo, de hacerlo un discípulo, ustedes lo hacen peor que ustedes mismos. ¿Cómo es posible? Fácil.
Yo me crié en la iglesia y yo tengo un montón de adoctrinamiento de iglesia. Y viene la persona con las cosas del mundo y yo le agrego a las religiosas las cosas del mundo. ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Sigo la corriente de este mundo? Sí, lo hago 2 veces, me dijo el infierno. ¿Por qué? Porque él viene con sus cosas y yo le agrego las mías. En esto creemos y le agrego mi religión. Que el mal de ojo, que la cinta roja a la guagua, que... Así que yo le agrego que la chapita, que la medallita, que la crucecita, que la cruz de la estrella de David, que celeste, que no sé qué, que no me toque la guagua. Así que yo le agrego a lo que ellos traen del mundo, que es diabólico, le agrego mi religión falsa. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Bueno, miren qué interesante es esto. Segunda de Reyes, primera de Reyes primero. En el capítulo 12, marquen Mateo porque vamos a volver ahí en una instancia final. Primera de Reyes y en el capítulo 12. Le vamos a llamar a esto que vamos a estar tratando ahora, que es lo siguiente que vamos a estar tratando de desglosar. La implementación del discipulado. ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo lo hago funcionar? ¿No es cierto? Bueno, para hacer funcionar el discipulado, supongamos que nosotros, digámoslo así, como Siloé, no está ahí. Como Siloé, nosotros quisiéramos hacer un instituto bíblico, como se está dando en algunas denominaciones. ¿No es cierto? ¿Qué necesito? Lo primero, varones que enseñen, ¿no es cierto? Bien. Fíjense, ¿conocen a ustedes a alguien más sabio que Salomón? Bueno, el Señor, obviamente, pero aquí en esta tierra, la palabra dice que es sabio. Al punto que escribió los Proverbios, ¿no es cierto? Eclesiastés, libros sapiensales se les conoce como libros de sabiduría. Así que él tuvo esa capacidad. Dice la palabra que él pidió sabiduría para poder dirigir al pueblo porque él no sabía cómo hacerlo. Así que, basado en la sabiduría, él dirigió al pueblo. Interesante. En el capítulo 11, adivinen con qué se contaminó. ¿Con qué? ¿Y qué es lo que portaba la mujer? Las mujeres, ya, aquí dice mujeres. Ahora no va a decir, ¡ay, qué machista el hermano! No. La mujer es símbolo de la iglesia. Y hay varias, pues hoy la palabra dice también en Isaías capítulo 4, versículo 1 al 2 o 3, echarán mano de un hombre 7 mujeres, diciendo, permítenos, nosotras vestiremos nuestra ropa y comeremos nuestro pan. Dice, permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. O en este caso, sálvanos, sí, pero nosotros vamos a comer lo que nosotros queramos y nos vamos a vestir como nosotros queramos. Solo permítenos llevar tu nombre, como los profetas de Jeremías, ¿no es cierto? Todo en el nombre. Tuve un sueño en el nombre del Señor. ¿Se han fijado? No, yo declaro en el nombre del Señor. ¿Se han fijado que ahora está eso de la confesión positiva? También es psicología. Confesión positiva. Decláralo. Decláralo. Yo voy a tener una casa, decláralo. Si el Señor está ahí, el Señor, total, decláralo nomás porque el Señor está ahí y el Señor va a hacer lo que tú le digas y porque tú lo declaras. Por eso que es el Señor, ese no parece Señor. Yo le llamo a eso, tengo hambre, dice David,
y sed del Dios vivo. Porque parece que hay hartos dioses. No sé, usted mira entre la iglesia y ve que está ese Dios al que usted le dice, yo voy a tener ese auto. Y Dios va corriendo y se lo compra. Es como que él es como el potencial que usted tiene para lograr todo lo que usted quiera. El texto que dice que nosotros somos ovejas de su prado, Él es nuestro Dios. Él es el que gobierna, el Señor, no nosotros. ¿Se imaginan usted? Yo digo, Señor, es como decirle a mi papá, cómprame esos zapatos, y me los compra. No, a lo mejor mi mamá puede hacer eso, pero yo no. El hijo no. El hijo no. ¿No es cierto? En esta sociedad tan machista, ¿no es cierto? Tan machista, en que la mujer le dice al hombre, viejito, quiero tener una lavadora nueva. Viejito, quiero tener una lavadora nueva. Ya, mañana te la compro. Pero él es macho en la casa, usted va para la casa, yo no, aquí mando yo. Es un mandón. Viejito. Quisiera renovar el comedor, ya está viejo. Ya, compremos uno. Yo quiero una camioneta. Yo quiero una camioneta. ¿Y por qué compraste? Pues compraste la camioneta. Sí, por tu mamá. Ese es el machismo que nosotros hablamos. ¿Qué es lo que quiero enseñar? Lo que quiero enseñar es que tal machismo no existe. No existe. Hay un abuso colectivo, se le podría decir, del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, es lo mismo. Hay un abuso igual. Bien, pero aquí Salomón, contaminado. ¿No es cierto? Miren. Capítulo 11, versículo 26. Contaminado con esas mujeres, dice así. También Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Qué tal la sabiduría? Ya, no hablemos de Salomón, hablemos de la sabiduría, la palabra de Dios, la que venía de Dios hacia Adán. Eso era la sabiduría, contaminada ¿por quién? Por Satanás. Miren ahora. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. ¿Qué tal? ¿Qué tal en la iglesia ese hombre? ¿A quién ustedes creen que le dan el púlpito a las personas? Al más elocuente, al más dicharachero, al que más habla, al que tiene más personalidad. Si tiene más, usted habla con él y de cabros chicos como que era como saco plomo. O como que se las sabía todas, como que. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, sí, activo en la iglesia, ¿no es cierto? Bien activo. Le encomendó todo el cargo de la casa. ¿A quién pone usted de copastor o lo que sea? Al que tiene más, bla, bla. Al que es más. Conocimos uno hace unos años. Decían que tenía, así se usaba una frase, la media labia. Cuenteaba, no solo a la iglesia, también a las mujeres de la iglesia. Porque tenía porque para todo le servía. Entonces esa persona ante nuestro ojo es él. Y si Salomón fue engañado, contaminado por la mujer, fíjese qué es lo que sería un activo para el hombre. Observen ahora qué hizo.
capítulo 12, versículo 25. Dice que en el versículo 25 entonces reedificó Jeroboam. Miren ahora, pongan atención. En el versículo 16, antes, 12:16, para ver qué reedificó. Porque miren lo que dice ahí. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? ¿Saben lo que le dijeron? Nosotros no tenemos nada que ver con el Señor. Nosotros no tenemos heredad. ¿Qué parte tenemos? No tenemos nada que ver con él. Bien. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Si ya el Señor está desechado. No, escuchen bien esto que es bien interesante. Desecha al hijo de David, que representa la simiente, o en este caso al Señor Jesús, pero adivinen con qué se queda. Con el rito. Miren. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, bueno, verso 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué tal ese pasaje bíblico si usted le pega el que leímos en el 23, versículo 15? O el 13, vosotros cerráis el reino de Dios delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, y a los que quieren entrar, vosotros se los impedís. ¿Qué está haciendo Jeroboam aquí? No entra él al reino, no tengo nada que ver con el Señor, y a los que quieren ir, él se los impide. ¿Saben? ¿Por qué usted cree que este no quiere tener comunión con ninguna iglesia? No vaya a hacer cosa que una iglesia engañada vaya a escuchar la verdad y se le empiecen a ir y se le empiecen a volver al Señor las vidas. Porque mejor no se le vayan a volver al Señor, porque Él las tiene atrapadas. Qué terrible. Y bajo el rótulo de nosotros tenemos la sana doctrina, que nadie nos toque la sana doctrina. Si viene otro, la sana doctrina. Y dice allá, cerráis. Miren, bueno, ¿qué hizo? Y habiendo tenido consejo, no sé si consejo pastores, consejo de pastores, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tu Dios. Bueno, dice que esto fue causa de pecado. Verso 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, ¿qué cosa? Que no eran de los hijos de Leví. O sea, él puso sacerdotes, pero no son sacerdotes genuinos. ¿Qué tal? Así que dice al final, verso 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta que se celebraba en Judá. O sea, ¿qué es lo que hizo él? Él lo imitó, lo copió y le dijo, y sacrificios son altares, e hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. ¿Qué tal la Torre de Babel? ¿Ustedes creen que lo de Jeroboam es nuevo? No. ¿Qué es lo que hizo Nimrod? Edificó un lugar alto. Sí, ¿cuál lugar alto? Cuya cúspide llega al cielo. Vamos y edifiquémonos y hagámonos un nombre. ¿Qué tal aquí? Ya. Fíjense ahora, pasamos de aquí a segunda de Crónica. En el versículo 13, miren, estamos hablando de la implementación, implementar este sistema de discipulado para poder entenderlo. Así que lo primero, generalmente lo primero, es según el hombre.
¿Ya? Bien. Dice que él lo hizo así engañado. Capítulo 13, versículo 6. Noten ahora. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. ¿Con la Biblia? ¿O solo se rebeló del Señor, pero la Biblia la mantuvo? La mantuvo porque, ¿qué es lo que hizo? Fiesta solemne, puso sacerdote. En la Biblia la mantuvo. Lo que hizo fue desechar el reino del Señor. Entonces dice, y se juntaron con él, ¿qué cosa? A veces usted piensa, ¿por qué tales personas se congregan en tal lugar? Cuando a veces uno ve que es tanta tiniebla. Y uno a veces dice, pobres hermanos. ¿Pero qué dice ahí? Hombres vanos. Se juntaron. ¿Saben? A mí me llama la atención esa palabra. No creo que pase de este punto hoy día, pero me llama la atención. Porque ¿saben lo que dice la Escritura en el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Saben lo que dice la Torre de Babel? Y todo el pueblo era uno. O sea que en Babel eran uno. Sí. Y aquí dice que se juntaron. Sí. O sea, la comunión existe. Sí, pero dice que es vano. Ya es como mirar algo que ya se corrompió, ¿no es cierto? Producto del pecado se corrompió. Y dice así. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David. ¿Ven? No quieren que ellos vayan al reino. Si es lo mismo, no dejan entrar al reino. Porque sois. ¿Ve que a veces uno cree que porque son muchos, son los verdaderos? Por eso que a veces queremos tener la iglesia más grande. ¿Qué tal si la llenáramos de hombres perversos? Y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón, a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de quién? Siguiendo la corriente de este mundo. Pero Salomón, contaminado, ¿cómo eligió? Conforme al mundo, al más activo. ¿Se acuerdan de David? Cuando fue Samuel a buscar el rey, ¿a quién buscó? A los más grandes. Y el Señor le dijo, fíjense cómo Samuel, miembro de la iglesia de Dios, un profeta del Señor, ¿y qué es lo que había en su corazón? ¿Un grado de muerte? Un grado de muerte. Porque ¿dónde ponía la mirada? ¿Y quién enseñó al hombre a mirar? Satanás. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué miró él? Al más grande. Pero el Señor le dijo, no mires a su apariencia. Pero uno siempre con los ojos bien abiertos para mirar las personas. Nunca se le podría imaginar jamás que el rey del universo nacería en un pesebre. Y ahora no sé por qué esperan que la palabra del Señor o nuestro Señor, el Mesías, esté en las grandes catedrales. Mientras más grande la iglesia, más posibilidades de que el Señor esté ahí. Nunca se les ha imaginado que el Señor podría volver a nacer en un pesebre. Y lo buscan donde no está. En las casas, en los palacios. ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido de ropa de gala? ¿Qué buscaban? ¿Dónde ponen los ojos los hombres? Porque los miran como Satanás. Dice,
de otras tierras, dice, a manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. No le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Eso es lo que corresponde. Jeremías dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Nosotros no le hemos dejado, dicen ellos. Segunda de Reyes, para ya ver esto que tiene que ver con eso. Ilustrado, ya creo que mejor ilustrado que en este pasaje no he visto en la Escritura algo que se ilustre como esto. Esto es para concluir, para terminar. Noten que la iglesia, si no hay hijos de Dios, porque son pocos los hijos de Dios, no andan así como por millones, porque si no, no sería un tesoro, ¿no es cierto? La palabra siempre en toda la Escritura nos habla a nosotros de remanentes, de remanente. Bien, entonces, ¿qué tal, por ejemplo, nosotros hablando acerca de la olla está revuelta con muerte, nosotros decíamos, y ella se hace una portadora de muerte, ¿no es cierto? Ya. Dice así en el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Una iglesia pequeñita, quizás poquitas personas, quizás no quiere subir fotos a Facebook de la iglesia para que no vean que tiene poquito, o sube solo las fotos cuando tiene algún evento en los que recibe visita para que se vea que son hartos, porque parece que fuese una derrota, que fuese muy poco. Así que ese que necesita tener gente, dice así en el capítulo 17, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, Babel, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, de donde era Jeroboam, en lugar de ¿qué cosa? O sea, ¿qué es lo que hizo? Reemplazó a los hijos de Dios por los hijos de Babilonia. O sea, ya no es evangelismo. Recorrer mar y tierra para ser un prosélito. O sea, ¿vamos a evangelizar? Sí. Y vamos a usar métodos de evangelización. Porque hay que ir. ¿Cuáles serían los métodos? Usemos los mejores para atraer a la vida. Porque no nos es suficiente la palabra de Dios. Arrepiéntete, Cristo es salvación. No nos es suficiente. Necesitamos usar algunos elementos que hagan atractivo de alguna manera a la iglesia. Sea que yo proclame sanidades entre nosotros, vamos a sanar tal día, o aquí en esta iglesia se ha sanado la gente de cáncer, lo publico, qué sé yo, la gente ha salido salva incluso de casi la muerte. O uno de los becerros de oro que para mí es la música. ¿Cómo atraer grandes cantidades de juventud? Toca bien fuerte la batería, toca bien bonito la guitarra eléctrica, toca bien bonito el bajo. Y toca bien bonito el teclado y hace conciertos. Yo vengo de eso, así que lo sé. Mientras mejor música haga, lo más probable es que más juventud tengas. Porque la música está buena. Y no le vamos a tocar himnos, toquémosle rock. En lo posible, funky. En lo posible que la música, así igual como Hilson, se parezca a Manon 5,
Si es posible, a Bruno Mars. Hubo uno, es que yo soy del tiempo más antiguo, donde el cantante tenía que parecerse a Luis Miguel. Así que el hombre estaba ahí, ministraba ahí y le hacía con la rodilla. Yo lo vi. Ese tal Luis Santiago, era la copia de Luis Miguel. Era como no tenemos el original, pero traigamos a Luis Santiago que canta igual, pero cristiano. Así que el otro se viste, se pronuncia, se pone gomina. Eso soy el tiempo yo, pero ahora no, porque ahora hay que parecerse a Marlon 5, Marlon 5, Marlon 5, o se tiene que parecer a Bruno Mars. Así que Gilson le hace con la guitarra electroacústica ahí, para que suene como Sugar, que es una canción de Marlon 5. Me la sé porque la he visto por ahí. Tiene que parecerse. Así que fue y nosotros nos salimos de esto cuando fue el tiempo del famoso Gilson. Y todos saltando en la iglesia. Yo estuve en una confraternidad, no voy a decir de dónde, pero casi sacaban el techo de la iglesia. Estaba tan preocupado que llegaran los carabineros, porque claro, estos metieron toda esa bulla porque al otro día se van. Entonces los que quedaban con el problema, si los carabineros venían, éramos nosotros. Abrieron hasta las ventanas para meter bulla, porque yo a eso no le llamo ni adoración ni alabanza. Es pura bulla. Yo miraba a las señoritas ahí en el medio. De señoritas no tenían nada. Pero levantaban las manos. Y con un ojo iban mirando si había algún churro por ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque ya no parecían señoritas, parecían niñas de casa, de cacería. O jóvenes de cacería, buscando a la más bonita. Porque como era una confraternidad venían de todos lados. Entonces, ¿qué modo usamos para atraer las personas? Todo eso. Porque no nos importa tener hijos de Dios, nos importa tener gente. Entonces, bueno, ahí lo ven ustedes. En lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades, ¿ven? Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová. ¿Por qué no temían a Jehová? ¿Por qué desobedecían? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si no conocen a Dios, pues. Si la gente. Envió Jehová contra ellos leones que los mataban, le empieza a ir mal. El pueblo no crece. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades, lo pusiste en las ciudades de Samaria, ¿no conocen la ley del Dios de aquella? O sea, si vienen, evangelicé y los traje a la iglesia, ¿qué es lo más probable? Que no conozcan al Señor. ¿Qué haríamos? ¿Adivinen qué? ¿Cómo comenzamos? Discipulado. Le haríamos un curso de discipulado. Si no conocen al Dios de la tierra, se están portando mal, no temen a Dios, hagámosle, ¿cuál es el problema, hermano? Hagámosle un curso de discipulado que dure unos 3 años. Miren, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y Él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: no hay problema, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá. ¿De a dónde? De Samaria. ¿Quién había hecho esos sacerdotes? Jeroboam. ¿A manera de qué? De los pueblos. ¿Eran levitas? No. Eran sacerdotes, pero a manera de los pueblos. Trae uno de esos sacerdotes, ¿para qué es el problema? Si ya te los llevaste, bueno, trae uno. Uno que se destaque entre todos. Ya, tráelos para acá. Ya. ¿Y qué va a hacer? Bueno, hágale discipulado. Dice:
Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo, ¿de dónde? Que es la capital de Israel, o sea, en este caso de la de Jeroboam, y habitó en Betel y les enseñó, ¿qué? Cómo habían de temer a Jehová. ¿Qué tal? ¿Qué tal si viene una persona del mundo y yo le enseño el cómo funciona la iglesia? ¿Cómo deben temer al Señor? Le enseño el cómo. ¿Qué tal si nosotros comenzamos, para ir terminando, con ir y hacer discípulos? Sí, pero ¿cómo? Bautizándoles, dice allá. Pero ¿qué tal aquí es, cómo los voy a hacer discípulos? No, a la manera de ¿qué? De las naciones. Y les voy a enseñar el cómo. Les hago un curso de discipulado, los envío al instituto bíblico, no hay problema. Si no saben mucho, les enseño. Miren lo que continúa diciendo. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Amat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron todo lo que dice ahí, verso 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban según la costumbre. ¿Qué tal? ¿Temen a Jehová? ¿Es iglesia? Sí, pero todavía, ¿qué es lo que tienen afuera? Costumbre de las naciones. O sea, es una mezcla. Ya ni siquiera es muerte, ya, o sea, ni siquiera está mezclada, ya esto es muerte pura. Esto es muerte pura. Dice, hasta hoy hacen como antes. ¿Se acuerdan que les dije cómo partimos? No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hacen hoy ya lo hicieron antes, solo que no hay memoria. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los daréis, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis. Y a este haréis sacrificios, todo es a él. Los estatutos y derechos y leyes y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre, así temieron a Jehová, aquella que, miren cómo los llama y están dentro de la iglesia. Así temieron a Jehová. No, ¿a quién temían? No, temían a Baal, a la Virgen de Lourdes, a la Virgen de Carmen, dice ahí. No, temían a Jehová. ¿Pero qué hacían? Temían a Jehová. Así temieron a Jehová aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen. Ese es el discipulado. Le enseña la palabra, pero continúa con sus cosas. No se mete. Esas personas el Señor les llama gente. El discipulado según el hombre. Amén. Puestos en pie, hermano. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Ni siquiera pensar que nosotros somos mejores. O que entre nosotros no hay. Sería un error. Esperemos que en estas próximas secciones podamos saber qué es lo que dice el Señor del discipulado. Amén.
Oramos al Señor.